Está con nosotros, como le anunciamos, el doctor Manuel Pailer, es el senador del departamento San Martín. Ha tenido en sus manos gran parte del trabajo que ha hecho la Cámara de Senadores con un tema delicado, sensible, complicado, que es el tema de las residencias médicas, porque tiene muchas aristas, muchas cosas para analizar. Se ha hablado de la falta de profesionales y de algunas especialidades en el interior fundamentalmente, cómo se hace para incentivar que un profesional con determinada especialidad se pueda ir a trabajar en el interior, qué tipo de incentivos puede tener. Bueno, y a partir de esto, algunas especialidades medio críticas, como es el tema de los anestesistas, surgió también en medio de este debate. Así que son muchos los temas que tenemos para charlar con él. Así que, Manuel, como siempre, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted por el espacio, por permitirme, felicitarlo por la nueva casa. Pero no fui yo, es el equipo, digamos, la Comisión de Salud la que trabajó todo, sí. Todos los integrantes, somos 7 los integrantes de la comisión, y todos hemos sido lo que hemos trabajado. Un proyecto que se aprobó sobre el final del año, digamos, legislativo, ¿no es cierto?, del año 2024, el año pasado, y nosotros ya estábamos con el tema del presupuesto, todo, así que lo hemos empezado a tratar. Hemos trabajado este año desde el principio, desde el mismo marzo, hemos empezado a trabajar, hemos mantenido reuniones con todos los actores, todos los que tienen que ver con este tema tan importante, como lo he dicho, y que esta reforma, ¿no es cierto?, esta nueva ley, trajo algunas controversias, algunos puntos que había distintos posiciones, ¿no es cierto?, muchas veces encontradas. Bueno, nosotros lo que hemos hecho primero... ¿Cuáles eran los puntos críticos los temas críticos? Bueno, el tema crítico era, por ejemplo, el devolver el 100% de los haberes percibidos a aquel que renuncie sin terminar la residencia, el tema del año de rotación, que te ha dejado. ¿Con ese tema qué pasó? ¿Con el devolver? Ya si me permitís, nos vamos a atender. Nosotros hemos llamado a todos los actores, ¿no es cierto?, a los directores de los hospitales donde se forman los residentes, las distintas especialidades. Estamos hablando de salud, no de médicos, porque todo el mundo dice los médicos, no. Todos los otros especialistas también en las distintas oportunidades, los odontólogos, los obstetras, los enfermeros, que son universitarios, ¿no es cierto?, que son profesionales, tienen el mismo régimen, van a tener el mismo régimen. No solamente con los directores de los hospitales, con los presidentes de los colegios, o con autoridades de los colegios, de todos los colegios, con la jefa de residentes, con representantes de los mismos residentes. Nos hemos reunido, hemos recabado la información, los hemos escuchado a ver qué es lo que pretendían, qué es lo que tenían, y hemos tratado de consensuar y hacer un proyecto que sea, digamos, beneficioso para todos, ¿no es cierto?, y también para el sistema. Y hemos introducido modificaciones que han sido consensuadas. Cuando tuvimos nosotros el borrador, digamos, o el dictamen, lo hemos pasado a los mismos colegios, a quienes habíamos recibido, a la jefa de residentes, incluso con la autora del proyecto, con el ministro de Salud, ¿cierto?, hemos consensuado, y hemos tratado las modificaciones que nosotros hemos hecho desde la Comisión de Salud, principalmente en 4 ejes. Primero, hemos sacado de esta ley las concurrencias, porque la concurrencia es otra cosa, que no tiene prácticamente nada que ver con... Estaba como todo mezclado. Estaba exactamente una mezcla. De paso, me lo va a enseñar un poco. Queda pendiente lo que es una concurrencia a legislar, porque tenemos que legislar, a ver qué alcance va a tener, cuáles son los compromisos, las obligaciones. Aprovechemos que está usted acá y que estamos en el tema para que nos diga cuál es la diferencia entre una concurrencia y una residencia. Bueno, una concurrencia es cuando alguien concurre o va a un servicio de salud, cualquiera sea, ¿no es cierto?, la especialidad, a formarse, a colaborar y a aprender, pero sin ningún convenio, ¿no es cierto?, ni laboral, ni convenio. ¿Le sirve como antecedente para formarse? Por supuesto que sí. ¿Va a aprender? Sí. ¿Va a hacer las prácticas? ¿Va a trabajar en el sistema? Sí. Pero hay que deslindar después, hay que legislar para deslindar el tipo de responsabilidades, porque una persona que está trabajando en un servicio de salud se compromete, ¿no es cierto?, y tiene responsabilidad. Tenemos pendiente la legislación sobre el tema. Bien, por eso lo hemos separado. Otro tema, por supuesto que el órgano o la autoridad de aplicación, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública, eso no se modifica, y es quien va a tener la potestad de dictaminar cuáles son las especialidades
que necesita el sistema de salud pública y la cantidad de vacantes que va a haber o la cantidad de residentes que se va a llamar en los concursos en cada año. Y no nos olvidemos que el gobierno nacional, después de la vergüenza que fue el famoso examen ese donde todo el mundo se ha copiado, a partir del año 2026 va a ser facultad de cada una de las provincias las residencias médicas. Bueno, así que le estamos aportando el marco legal para que el Ministerio de Salud Pública pueda, ¿no es cierto?, llevar adelante esta actividad que son las residencias. Bueno, en este caso, doctor, había algunas especialidades críticas, sobre todo en el caso del interior, ¿no es cierto? Eso es, digamos, ahí se complicaba porque, digamos, hay como pocos incentivos. Generalmente quienes prestan servicios en el área pública después suelen tener también sus consultorios privados. En el interior esto prácticamente no pasa. Y había una suerte de desarraigo para quien se tenía que ir de su lugar de origen, no sé, alguien de Salta Capital que tenga que ir a Tartagal, a Metana, a Rosario, a Cafayate, a Cachi, qué sé yo, no sé. Y claro, esto es desarraigo, en muchos casos tenían que pagar ellos un alquiler, esto ya los complicaba, más el tema familiar, porque muchas veces el cónyuge o la cónyuge del médico que se tenía que ir tiene su trabajo en el otro lugar, bueno, todas dificultades que parecen menores, pero claro, complica todo. Hacen al sistema. En ese tema, ¿no es cierto?, sigue firme el año de rotación, porque son 3 años de formación, de capacitación, tanto teórica como práctica, y una vez concluidos esos 3 años, tienen que cumplir, es un contrato de capacitación, de formación, pero también de trabajo, y está establecido en el contrato que tienen que devolver ese año, como le dicen, el año de evolución o de rotación. Eso sigue firme, eso se lo tiene que hacer. Por supuesto que con el mismo sueldo que un profesional de la salud, sea de planta permanente, pero se tiene que cumplir. Lo que se sacó es que un tema que fue muy controversial, el devolver el 100% de los haberes percibidos en caso de renuncia o no poder finalizar, ¿no es cierto?, la residencia, los 4 años completos. Eso se ha sacado porque eso está establecido en la ley 76-78, que es el estatuto del personal de la carrera sanitaria. O sea que tendríamos que haber modificado esa ley y todas esas cosas. Aparte, hemos creído que no era conveniente poner que vos tengas que devolver si ya has trabajado, ¿no es cierto? Entonces eso va a quedar a criterio y está establecido en el artículo 2, en uno de los incisos, sobre el tema de los profesionales residentes. Figuran los profesionales con, digamos, temporario, el personal de planta permanente y el personal que hace residencia. Así que está establecido en ese estatuto, de manera que lo hemos sacado ese artículo que tenía que devolver el 100%. Y el cuarto tema, y después volvemos con el tema de las rotaciones, es el tema que decía en el articulado, en el proyecto original de la reforma, que el Ministerio de Salud Pública, una vez concluida la residencia, le otorgaba el título de especialista. Cosa que tendríamos que cambiar las leyes y los estatutos de creación de los distintos colegios, porque hoy es facultad de los colegios el otorgar no solamente las matrículas profesionales, sino los títulos de especialista. Y habría que reformar la ley de todos los colegios, los estatutos, y te piden 5 años trabajando en la especialidad, los antecedentes, ya sea o una residencia o curso de capacitación o máster o capacitaciones, ¿no es cierto?, en otro lugar. Eso te da el puntaje suficiente como para presentarte y se rinde un examen que lo toman los distintos colegios, que ya tienen todo el sistema completamente normatizado, aceitado todo. No vemos por qué modificarlo, lo hemos hablado con el ministro y está de acuerdo. Los colegios están todos de acuerdo con seguir tomando los exámenes. Incluso había convenio con universidades, sea de Córdoba, Tucumán, donde venían profesores de afuera. Ahora tenemos una facultad de medicina acá en Salta, o sea que creo que eso va a facilitar también la toma de los exámenes. Y en cuanto al tema de las rotaciones, eso, ¿no es cierto? Lo que quería preguntar. Claro, bueno, eso es un año que tienen que trabajar, que está establecido en el convenio. Cuando uno entra a hacer la residencia ya sabe que tiene que hacer un año, las rotaciones van a ser en el interior de la provincia. Eso viene a suplir, digamos, la carencia de médicos especialistas que hay, que nos está faltando, sobre todo en el interior, por distintos motivos. Primer motivo, todo el mundo dice que no hay especialistas. No. Formar un especialista de más de los 6 o 7 años, depende de la universidad que tiene la carrera de medicina, te lleva 5 años.
¿Por qué? Porque tiene que hacer los 4 años, ¿cierto?, en caso que haga una residencia o pueda hacer capacitaciones, y te exigen los estatutos 5 años de trabajar en la especialidad para poder rendir el examen. Son 5 años. Y hoy están apareciendo lo que se llaman las subespecialidades. Por ejemplo, si vos querés ser un cardiólogo pediatra, tenés que hacer la residencia en cardiología, la especialidad, y después hacer la especialidad en cardiología pediátrica. O hacerla en pediatría, sí, y hacer después cardiología pediátrica. O sea que ya se te suman 5 años más o 4 años más. O sea, estamos hablando de una formación para ser especialista que te lleva 14 o 15 años. Claro, exactamente. Claro. Entonces no es fácil de un día para el otro si yo tengo un especialista y lo voy a mandar a trabajar. Primero que tienen que formarse. Y hoy por hoy los jóvenes muchas veces no quieren hacer la residencia porque es un contrato de 4 años, tienen que trabajar muchas horas, tienen que hacer muchas guardias, se les exige, por supuesto, porque es un plan de estudio y de trabajo a la vez. Muchas veces ellos, a la par de estar trabajando en algún servicio, ¿no es cierto?, pueden hacer capacitaciones a distancia que se hacen en centros de altísimo nivel, tanto académico, ¿no es cierto?, como institucional, por ejemplo, grandes sanatorios, empresas, o universidades, llámese de Córdoba, de Buenos Aires o de otros lugares del mundo. ¿Por qué no? Hacen esas capacitaciones con certificación una vez que rinden el examen y son válidas, les sirven como antecedentes. Aparte se forman y se forman bien, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de instituciones que tienen un altísimo nivel de formación, ¿no es cierto? Así esto les certifica y están habilitados en determinada especialidad. En determinada, si cumplen con los requisitos para presentarse a rendir el examen. Siempre sí, claro, son con examen, claro, ¿cierto? Entonces, muchas veces por eso entonces no optan. Y además, hay algunas especialidades que hemos recibido al ministro hace 2 semanas por el tema de las especialidades críticas, donde él está pidiendo la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque hay algunas especialidades donde se llama concurso, ¿no es cierto? Hay 5 vacantes y no se presenta nadie. Por ejemplo, en salud mental, en psiquiatría. ¿Y por qué no se presenta? ¿Porque no hay profesionales especializados o por qué? Porque bueno, la medicina, como cualquier profesión, es una profesión liberal, ¿no es cierto? Uno no lo puede exigir que usted estudie tal cosa o haga tal especialidad. Exacto. Entonces cada uno tiene la libre opción de elegir cuál es la especialidad. Y bueno, no les llama la atención o no quieren hacerlo, o por eso, por ejemplo, psiquiatría, se presentan, creo que hay 5 vacantes y presentan 1, a veces 2, a veces ninguno, quedan libres. Sí. En este momento el hospital de Tartagal han hecho un segundo llamado porque hay 2 cargos para médico pediatra, hay 2 cargos para medicina familiar y un cargo vacante, ¿no es cierto?, aparte de lo que se para ginecostetricia. O sea que muchas veces no le llaman, ¿no es cierto?, la atención a los jóvenes profesionales de hacer una especialidad. Por ejemplo, especialista en medicina forense y medicina legal. Hay 6 en toda la provincia, de lo cual hay 5 que están trabajando en el CIF, que tienen harto trabajo, y hay 1 en Orán. Entonces, cuando pasa algo, todo tiene que oír el médico, ¿no es cierto?, con un accidente, tiene que hacer otro, o traer el cuerpo, hacerle la autopsia y devolverlo. Y hay otras especialidades críticas, por ejemplo, neurólogo infantil. Antes existía el neurólogo, pero ahora tenemos el neurólogo infantil, y hay muy poco en la provincia. ¿Cómo hace para distribuirlo? Para cómo salta una provincia muy extensa, con 60 municipios, con lugares muchas veces con caminos intransitables, de difícil acceso. Entonces no es fácil. ¿Cómo hacemos? Tenemos que sentarnos a trabajar y pensar qué incentivo le vamos a dar a quien se quiere ir a vivir. Porque socialmente, culturalmente, más lindo vivir en Salta que vivir en Santa Victoria. Sí, claro, claro. Ahora, en este caso, el tema de los anestesistas, que es un tema, digamos, que tuvo como cierta polémica y controversia incluso, ¿dónde está la problemática central del tema de la anestesiología? Es un tema que viene de larga data y no solamente acá, en todo el, digamos, prácticamente en todo el país. Nosotros nos hemos reunido los anestesistas, lo hemos llamado, hemos tenido una reunión muy importante la semana pasada, incluso teníamos una invitación para hoy en la tarde a concurrir a su centro de formación, donde tienen un centro de simuladores, todo. Bueno, lamentablemente los legisladores, los senadores, el día viernes se van cada uno a su departamento prácticamente, así que le hemos reprogramado para la semana siguiente. Es que bueno, es uno de los puntos, ¿no es cierto?, digamos, críticos. Hemos tenido la reunión, nos han dicho que hay 104 anestesistas en la provincia que están a disposición. Y bueno,
Y bueno, el ministro dice otra cosa, que se necesita más anestesistas en el hospital. Nosotros con esta ley de residencia que le vamos a dar al Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto?, la potestad de decir qué especialidad necesita y cuántos residentes necesita, va a tener la oportunidad de dialogar, de consensuar con la sociedad de anestesia, que es quien los forma y quien los capacita, para tener los anestesistas y que no nos falten. Lo mismo pasa con traumatología, lo mismo pasa con neurocirugía. Necesitamos más profesionales y necesitamos especialistas, sobre todo, y después tenemos que trabajar a ver qué le vamos a ofrecer a los que vayan a trabajar al interior. Yo recuerdo que creo que una de las mejores épocas, porque yo hace muchos años que estoy, cuando vino la democracia, el primer gobierno democrático que fue de Roberto Romero, el doctor Tanoni implementó el famoso plan de salud Ramón Carrillo, donde se crearon los médicos que querían trabajar full time, se le daba una casa, un sueldo que era el doble del que cobraba, ¿no es cierto?, el médico que era part-time o dedicación semi-exclusiva, se cobraban por las guardias, y fue la mejor época que tuvimos. Tenemos que reconocerlo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que incluso, bueno, yo me acuerdo, en esa época todavía vivía en Cafayate. En Cafayate hay un grupo de casas que está destinado a médicos que se instalan allá. Entonces son casas del hospital en la que están los médicos y en la que no tienen que pagar alquiler, obviamente. Entonces no tienen que... Sí, pagan un mínimo. Sí, un gasto mínimo, digo, pero no tienen que sacar de sus sueldos para pagar un alquiler. Correcto. Allá en el hospital de Tartagal se hicieron casas, por supuesto que ahora ha crecido mucho y es insuficiente. Habían dado 2 o 3 casas de un barrio que se hizo en área de frontera, que después algunos quedaron con la casa, hicieron un juicio, bueno. Pero me refiero que ofrecerle una vivienda digna, ¿no es cierto?, ofrecerle un buen sueldo. Lo que pasa es que tenemos que ser muy meticulosos y ver, porque si yo le doy un aumento a un médico, entonces los otros también van a querer el aumento. Está distribuido por zona, ¿no es cierto? Lo que es zona desfavorable, hay un ítem que se paga como zona desfavorable y todo eso. Y bueno, teníamos que ver cuáles serían las condiciones, ¿no es cierto?, que nosotros, o que el Ministerio de Salud Pública, digamos, le tendría que ofrecer a esos profesionales y con título especialista para que vayan a trabajar y a vivir, ¿no es cierto?, residir, porque interior. Hoy en el interior, porque hoy están haciendo lo que nos está salvando muchas veces son los residentes que van a hacer el año de evolución y que son excelentes profesionales, ya están formados, ¿no es cierto?, están capacitados, han cumplido con la residencia y están en condiciones, por ejemplo, los cirujanos que van a operar a Tartagal son excelentes, ¿no es cierto?, y hacen un gran trabajo, y para que esa gente se radique, crearle las condiciones para que se radique, que puedan trabajar en el hospital con un buen plan, ¿no es cierto?, con un buen sueldo, con una vivienda, y que puedan desarrollar también su actividad privada, porque eso es un aporte más que le pueden hacer, y eso, porque como le dije, a cualquiera, si usted le pregunta a cualquier persona, aunque no sea profesional de la salud, si le gustaría vivir en Salta o vivir en Santa Victoria, en Mosconi o en algún pueblo de Anta, le va a decir que quiere venir acá. Sí, claro, obviamente. ¿Cómo se hace para incentivarlo, no? Exactamente, es un tema también porque además pendiente. Hay lugares en los que, además de que queden habilitados para ejercer también, supongamos, en el área privada, no hay, digamos, la suficiente cantidad de gente como para que les pueda ser rentables el montar un consultorio privado, ¿no? Por eso, entonces quedan casi, digamos, dependiendo exclusivamente del sueldo del Estado. Sí, y eso hoy en día se está trabajando, como le digo, con los residentes que hacen las rotaciones o el año de rotación, con los sistemas extramuros, es decir, profesionales especialistas de acá de Salta Capital, hacen campañas en el norte, en La Puna, en Anta, están en todos lados, van un grupo de 5, 6, 8, 10 especialistas y hacen consultas, hacen tratamiento, incluso hacen cirugías. También vienen fundaciones de Buenos Aires o de otros lugares, que vienen a trabajar sobre todo en el Chaco salteño, que hacen un muy buen trabajo. Todo eso hace, digamos, ayuda a causa, pero lo ideal sería tener un sistema de salud fuerte, y sobre todo en el interior, para que podamos estar. Si no, somos simples meros derivadores, ¿no es cierto? Está bien que hay alguna especialidad por ejemplo, te cuesta mantener un equipo de neurocirugía, por ejemplo, en Tartagal o en el norte, pero si pudiera haber uno en Orán, ¿no es cierto?, que
que te resuelva todo el tema en la zona norte. En la zona, en la zona lo podríamos hacer. Pero bueno, por eso te digo, cuesta formarlo, los profesionales, a los especialistas, y después ubicarlo, ¿no es cierto?, en toda la geografía tan amplia que tiene Salta. Bien, esto vuelve a la Cámara de Diputados. Vuelve a la Cámara de Diputados, pero ya se ha consensuado, ¿no es cierto?, con la autora del proyecto, todo, hemos hablado, cuáles eran las modificaciones, así que pienso que va a tener una pronta resolución. También hemos tenido, nosotros hay un proyecto en la Cámara de Senadores que ingresó la doctora Navarro, por el tema de la emergencia sanitaria. Hemos citado también a los directores del hospital y al ministro para la próxima semana para trabajar la ley esta y a ver qué podemos aportar desde desde nuestra comisión con este proyecto, ¿no es cierto?, para aprobarlo, porque fue el ministro y lo que nos dijo, necesito una emergencia sanitaria porque necesito formar y tener especialistas. Bien, perfecto. En las especialidades críticas, ¿no? Sí, claro. Bueno, doctor, le agradezco como siempre haber venido. Ha sido muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio y nuevamente felicitarlo por este nuevo... Muchas gracias, muy amable. Muy amable y buen fin de semana. Gracias. Hasta cualquier momento. Hasta luego.